El invierno pasado, Sasa trabajó como conductora personal para un influyente empresario. El trabajo no era fácil, el horario era flexible. A veces tenía que salir en mitad de la noche, pero la paga era generosa y no tenía ningún tipo de coche. En general, las condiciones eran normales. Un Mercedes clase S negro flamante, prestigio, confort, respeto. Las relaciones con el jefe eran normales. Era estricto, pero iba al grano. Pero su esposa era un fenómeno aparte. Yulia Viktorovna, 35 años, alta, frágil, de belleza fría, casi cinematográfica, cabello rubio, maquillaje estricto, voz fina. Se comportaba con moderación, pero sin arrogancia. Nunca menospreciaba a Sasa, sino más bien como una empleada confiable, con quien se sentía tranquila y segura. Por lo general, Sasa solo llevaba a su jefe a las reuniones y al aeropuerto por motivos de negocios, pero ese día todo fue diferente. El jefe iba con amigos a cazar durante la noche, a una casa de baños y a tener compañía. Antes de irse, se acercó a Sasa y le dijo brevemente: «Hoy llevas a Julia donde él diga, llévalo allí». Sasa simplemente asintió y entendió. Por la noche, cuando el coche ya se estaba calentando, Yulia Viktorovna salió al patio con un abrigo largo gris y el pelo suelto. Parecía diferente, no como siempre. Había algo de cansancio, más bien decepción en su mirada. Se sentó en el asiento trasero y, a pesar del conductor, dijo: «Vamos». «¿Dónde exactamente?» «Al club. No importa cuál. Lo principal es que sea ruidoso». Sasa conducía el coche en silencio. Por la voz entendió que algo le había pasado. Tal vez a su marido. Hubo un escándalo, o tal vez ella simplemente quería un cambio de escenario. No se molestó en hacer preguntas. No era asunto suyo, pero en algún lugar interior todavía se sentía ansioso. Media hora más tarde ya estaban en la entrada de una de las discotecas más populares. Yulia Viktorovna se fue sin despedirse. Solo dijo: «Espera, no tardaré». Permaneció en el coche, al agua, durante unos 15 minutos. Es bueno que el Mercedes tuviera una excelente estufa e internet normal. Mientras ella estaba adentro, él logró ver un par de películas, tomar té de un termo e incluso tomar una pequeña siesta. Pasaron 3 horas. De repente hubo una llamada. «Sasa, llévame lejos». La voz era ronca e insegura. Se notaba inmediatamente que había estado bebiendo. «Estoy cerca del club. Como dijiste, estoy adentro. No me iré solo». Suspiró. Tuvo que pagar la entrada. Incluso al conductor no se le permite entrar en las discotecas sin pulsera. El interior estaba sofocante y ruidoso. Las luces parpadeaban y los vasos tintineaban. La encontró en la barra, sentada sola, apoyada en el codo con un vestido rojo que claramente no estaba diseñado para este clima. «Yulia Viktorovna, vámonos, ya es tarde». Levantó la vista y sonrió, como si reconociera a un viejo amigo. «Sasa, eres tan confiable. Tomemos una copa». «Estoy conduciendo. Vámonos a casa». «Eres aburrido». «Oh, bueno». Intentó levantarse. Sasa logró agarrarla del brazo y apenas la llevó al auto, tratando de no llamar demasiado la atención. Tropezó, balbuceando algo sobre la injusticia de la vida y cómo dejarlo todo e irse a las montañas. Mientras caminaba: «Perdí mi teléfono, luego mi bolso y luego mi teléfono nuevamente». Sasa recogió todo en silencio del asfalto y la llevó al coche. Después de colocarla en el asiento trasero, cerró la puerta y se puso al volante. En el espejo vi cómo se recostaba en el reposacabezas y se cerraba. Los ojos del abrigo se abrieron levemente. El vestido se arrugó. Se dio la vuelta y se concentró en el camino. Un par de minutos más tarde, cuando el coche ya circulaba por la ciudad al atardecer, Yulia dijo de repente: «¿Es malo para mí comer cerveza?» Sasa se sorprendió. «No, pero puedo comprarlo. Compra algo frío». Se detuvo en el kiosco de 24 horas más cercano y tomó una botella de cerveza sin alcohol y una barra de chocolate. Cuando regresó, ella ya estaba sentada más erguida, alisándose el pelo y el abrigo. «Gracias, Sasa, eres amable», asintió y siguió conduciendo. Todo se estaba encogiendo por dentro. Incomodidad, tensión, una extraña sensación como si algo flotara en el aire entre ellos, pero ahuyentó esos pensamientos. Cuando llegamos a la casa, ella estaba casi dormida. Me ayudó y me apoyó con el codo. Ella se detuvo en la puerta, se volvió hacia él y le dijo en voz baja: «Gracias por no irte». Él simplemente asintió y se fue. Por la mañana,
Sasa se despertó más temprano de lo habitual. Una llamada perdida ya aparecía en el teléfono. El número le resultaba familiar. Volvió a llamar e inmediatamente escuchó su voz. «Sasa, por favor ven». Yulia Viktorovna habló con calma, pero había cierta confusión en su voz. «Buenos días», en un tono inusual, solo una petición. Claro, un poco tenso. 20 minutos después estaba en la puerta. La casa parecía silenciosa, casi adormilada. Él entró solo después de que ella misma abrió la puerta. Sin bata, con un suéter gris y calzas, descalza, parecía diferente, no como la esposa de un hombre corpulento, sino como una mujer común y corriente la que había aparecido de cansancio. «Entra», dijo y cerró la puerta detrás de él. Se quitó la chaqueta y cruzó el umbral con torpeza. Julia señaló el sofá de la sala de estar. Sasa se sentó, ella enfrente. Durante un rato reinó el silencio en la habitación. Ni radio ni televisión, solo el leve sonido del viento al otro lado de la ventana. «Dime honestamente», comenzó, sin mirar a los ojos, «¿qué pasó ayer?» Sasa se quedó paralizado. Se dio cuenta de que después de todo habría una conversación. «No estabas exactamente en forma. Te llevé a casa, te quedaste dormido en el auto, te ayudé a llegar a la puerta. Eso es todo». Ella lo miró durante un largo rato, como si intentara leer las emociones en su rostro. «No recuerdo nada», dijo lentamente. «Solo fragmentos aislados, un vaso vacío, luz, ruido, luego silencio, escarcha y tú». Él asintió. «Todo está bajo control. Yulia Viktorovna, estabas a salvo». Me porté estúpidamente. Sasa no sabía qué decir. Por un lado, sí. Por el otro, sabía que esto pasa. El cansancio, las riñas, el alcohol, nadie es inmune. Estabas molesto. Sucede. Todos somos humanos. De repente sonrió. «¿Entonces eres un hombre con armadura?» «No. Simplemente me educaron para controlarme». Julia miró por la ventana, guardó silencio un rato y luego dijo: «Gracias». «¿Para qué?» «Por no aprovechar el momento. Se nota». Sasa sintió algo apretarse por dentro. No sabía si alegrarse de esa confianza o sentirse culpable por los pensamientos que sin embargo lo visitaron esa noche, pero permaneció en silencio. Sasa volvió a mirarlo. «¿Y si yo, dijera o hiciera algo, te negarías?» La pregunta sonó en voz baja, casi vacilante. No había en ella coquetería, sino más bien deseo de comprender hasta qué punto podía confiar en la persona que estuvo allí en la noche más desafortunada de su vida. Se quedó en silencio y luego dijo: «Siempre estaré ahí cuando lo necesites, pero nunca me permitiré hacer algo que luego pueda destruir a tu familia o mi conciencia». Ella lo miró como por primera vez y Sasa sintió que había superado algún hito invisible. Ahora veía en él no solo un conductor, sino una persona, un hombre, aunque de otro mundo, pero real. «¿Tienes una familia?» Él asintió. «Esposa, hemos estado juntos durante 6 años». «¿Me amas?» Lo pensó y luego dijo honestamente: «Sí, es que con los años el amor se vuelve diferente, sin fuego, pero con calidez». Ella asintió de nuevo, entendiendo. «Y a veces me parece que a mi marido y a mí no nos queda ni calefacción ni fuego, solo humo». Sasa no hizo comentarios. Sabía que en esos momentos era mejor simplemente estar ahí, no aconsejar, no analizar, no lamentar. «¿Sabes?», dijo, «ayer me sentí tranquila contigo. Incluso si no fuera yo misma, había un sentimiento a mi lado de que no me traicionarías». Él asintió. Fue el elogio más importante que jamás había recibido. Se levantó y fue a la cocina. «¿Quieres un poco de café?» «Sí, por favor». Unos minutos más tarde estaban sentados a la mesa con tazas en las manos. El olor a cereales molidos, a pan recién hecho y a algo esquivo flotaba en el aire. Quizás confianza, quizás el comienzo de algo nuevo, complejo, difícil, pero real. Cuando Sasa se iba, lo acompañó nuevamente hasta la puerta y se despidió. «Si es posible, ve mañana», así sin más, sin órdenes. Él no respondió, solo asintió. Al día siguiente, Sasa llegó sin llamada, sin formalidades, así sin más. Tenía negocios cerca y decidió pasar a tomar el té, como ella le pidió. Pero ya en la puerta me di cuenta de que el ambiente había cambiado. Había alguien más en la casa. Su marido estaba en el porche, con ojos fríos y complexión fuerte, vestido con un traje de casa. Sostuvo un cigarro en sus manos y observó tranquilamente el auto que se acercaba.
Sasa aparcó, salió y saludó. Buenas tardes. Ah, Sasa. El hombre sonrió sin sinceridad. Julia dijo, pasa por aquí de vez en cuando. Asegúrate de no aburrirte. El tono parecía amistoso, pero con cierta ironía. Sí, simplemente decidí pasar y ver si todo estaba bien. Está bien, está bien. Lo despidió y, apagando su cigarro, añadió, hoy está ocupada, descansando. Cansancio de las mujeres. Sasa entendió que no era bienvenido aquí ahora, no hoy, no en su presencia. Él asintió y se fue tranquilamente. Ha pasado una semana. Sasa no escribió ni llamó. Sabía que no era su turno. No tenía derecho a hacer esto. Formalmente, solo un conductor, no un amigo, no un familiar, solo un amigo entre extraños o una extraña entre amigos. Julia tampoco se puso en contacto, pero una noche el teléfono todavía vibraba. Mensaje. Puedes venir, pero por favor no llames. Solo ven, es muy necesario. 40 minutos después estaba en su casa. Las puertas estaban entreabiertas. Entró. La luz estaba encendida en la cocina, y allí estaba ella con una chaqueta de casa gris, sin maquillaje, con el pelo ligeramente despeinado. Parecía perdida. Gracias por venir, dijo en voz baja. No sabía a quién más recurrir. Sasa no preguntó nada, simplemente se sentó enfrente. Se fue por el día, dijo que volvería mañana, pero ya sabes, hoy me di cuenta de que no quiero esperar. ¿Qué esperar? Todo esto es familia, comprensión, vida, una especie de ilusión de normalidad. Ella suspiró. Y contigo todo es tan sencillo. No sé por qué. Sasa la miró en silencio. Sintió como con cada palabra que ella decía, el muro invisible que antes había entre ellos desaparecía, y era aterrador, porque si no hay muro, estás con el alma abierta, y eso duele. No sé qué piensas de mí después de esa noche. No estoy segura si recuerdas algún momento en el que yo... No, pero si hubo algo. Ella vaciló. No quiero que esto se convierta en una fuente de incomodidad o desconfianza. Todo lo que quedó aquella noche, y todo lo que hay aquí ahora. Respondió con tranquilidad. Ella asintió, como si hubiera esperado precisamente esa respuesta, y de repente sonrió brevemente, pero sinceramente. ¿Y si te pidiera que te quedaras hoy? Sí. Se inclinó un poco hacia adelante, tratando de captar su mirada. Me quedaré, pero solo si realmente quieres que lo haga. No para castigar a alguien, no para olvidar, sino simplemente como ser humano, sin obligaciones, sin palabras. Julia lo miró a los ojos y dijo, quiero, siéntate a mi lado, no te vayas. Sasa se quitó la chaqueta y se sentó en el sofá. Ella se acercó en silencio y trajo té. Se sentaron uno al lado del otro, mirando el fuego de la chimenea. A veces decía algo de su infancia, de sus estudios, de que soñaba con mudarse a un pequeño pueblo y abrir una cafetería. Escuchó, no interrumpió, no dio consejos, simplemente estaba ahí. La noche transcurrió tranquilamente, sin contacto, sin palabras, pero con un calor invisible que hacía tiempo que había desaparecido de su casa. Por la mañana él se fue antes de que ella despertara. Un par de días después volvió a escribir. Tenías razón. A veces, simplemente sentarse a tu lado es todo lo que una mujer necesita. Miró la pantalla durante mucho tiempo y luego escribió, siempre estoy ahí, pero en la vida no solo hay páginas en blanco. Una semana después, su jefe lo llamó a su oficina. Personalmente, en la enorme mesa estaba sentado un hombre a quien Sasa había estado conduciendo durante casi un año, y ahora lo miraba de otra manera. Sasa, eres un buen tipo, confiable, serio, pero tengo una pregunta para ti. Sí, me estás ocultando algo. Sasa se tensó. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permaneció tranquilo. No, Iván Arkadievich, estoy seguro. Sí, absolutamente. Bueno, genial, porque no me gustan las sorpresas, especialmente en mi propia casa. Sasa asintió, salió y solo después de la puerta se permitió exhalar. Sabía que este no era el final, era el comienzo de un nuevo juego. Después de esa conversación en la oficina, Sasa intentó tener más cuidado. Sin miradas innecesarias, sin paradas en casa sin que te llamen. Todo es estrictamente según el horario. Pero Julia ya no llamaba ni escribía, como si lo hubiera tachado de su mundo. Trató de explicarse a sí mismo que esto era correcto, que era necesario, que ella tenía familia, estatus, marido, hijos, responsabilidad, todo lo que no tenía y, tal vez,
No tendría. Él es solo un conductor, una persona cualquiera en su gran y brillante vida. Pero una noche lo despertó una llamada. El número estaba oculto. Él respondió y escuchó su voz. Lo siento, es tarde. Solo necesito que estés cerca. No preguntó por qué. Simplemente se vistió, subió al coche y se fue. Cuando llegó, Julia ya estaba esperando a la puerta, tejiendo un abrigo echado sobre un camisón con el pelo despeinado. Estaba de pie con los hombros caídos, como si ya no pudiera mantener la fachada. ¿Qué ha pasado?, preguntó en voz baja. Él lo sabe, respondió ella, o cree que lo sabe. Sasa se quedó helada. No dije nada, pero él lo sintió, o alguien lo dejó escapar, o simplemente lo sintió. Subió al coche y se volvió hacia la ventana. Hoy me dijo, no sé qué está pasando entre Sasa y tú, pero si vuelve a pasar, te arrepentirás. No amenazó directamente, pero lo entendí. Donde hay poder y dinero, no se necesitan amenazas directas. Sasa apretó el volante. Quería decir algo, protegerlo, irse juntos, pero comprendió que no todo era tan sencillo. ¿Y ahora qué?, preguntó. No lo sé, dijo. Solo quiero irme por un tiempo, desaparecer por al menos un par de días. ¿Puedes llevarme? Por supuesto. Puso en marcha el motor. ¿Dónde lo miró? A la misma casa de campo donde sueles cazar, solo que ahora sin cazar. Sin gente, solo tú y yo. Él asintió y condujo el coche. La dacha estaba lejos, un antiguo solar al otro lado del río. Antiguamente había allí un pabellón de caza, pero ahora se ha convertido en una cabaña con chimenea, cocina y vistas al campo. Allí reinaba el silencio, sin señal, sin cámaras, sin vecinos. Estuvieron en silencio casi todo el camino. Solo al final Julia dijo, probablemente ya no soy esposa, pero todavía no soy libre. Esto es lo peor de todo. Él asintió, comprendiendo. Cuando entraron a la casa, Sasa inmediatamente encendió la chimenea y Julia puso a hervir la tetera. La casa poco a poco se iba llenando de calidez, tanto en sentido literal como figurado. Más tarde se sentaron en el sofá junto al fuego. La habitación estaba en penumbra. Sus ojos se reflejaban en las llamas, cansados, pero profundos. Dime, si estuvieras en su lugar, ¿serías capaz de perdonar? Sasa no respondió de inmediato y luego dijo, no te dejaría buscar a otra persona. Eso es todo. Ella asintió lentamente, con tristeza. Sabes, Sasa, en toda mi vida adulta eres la única con la que me resulta fácil, sin patetismo, sin expectativas, sin miedo a ser yo mismo. Él la miró. Ella habló con sinceridad y luego simplemente apoyó la cabeza en su hombro. Sin palabras, sin pistas. Estuvieron sentados así toda la noche, solo dos personas que necesitaban estar cerca. El corazón es cálido, real. Por la mañana, Julia lo despertó. Es hora de irme. Tengo que volver antes que él. ¿Estás seguro? No. Pero no puedo simplemente desaparecer. No soy así. Tenemos que desempeñar este papel hasta el final. Regresaron. Él la dejó en el portón. Como antes, no la despidió, no se despidió. Gracias, dijo por no pedir más, aunque podría haberlo hecho. Él sonrió. Quiso responder, pero no lo hizo. Simplemente se fue. Una semana después lo despidieron. Sin explicación, sin escándalo, simplemente dijeron que ya no necesitaban sus servicios y eso es todo. Él entendió. Este es el final, pero no se arrepintió, porque a veces simplemente sentarse a su lado, sin tocar, sin exigir, sin destruir, este es el amor verdadero, el que nunca olvidarás.